Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues tenemos que comenzar el programa hablando, para mí ya es de uno de mis temas centrales, ¿no? Ya saben que poco a poco, gracias al doctor y profesor Ambrosio Bermejo, yo estoy aprendiendo mucho de medicina, no solo de odontología, sino de medicina en general. Y espero que los que estén siguiéndonos también aprendáis mucho como lo hago yo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de algo tan cotidiano como es masticar, ¿no? Pero vamos a darle esa importancia que tiene la masticación sobre nuestras encías. Para ello, pues ya lo he dicho, cuento con el mejor de los profesionales, con el profesor y doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Ambrosio, bienvenido. Es un placer, Miriam, como tú sabes, estar aquí entre ustedes. Y nada, pues vamos a aprender de algo tan cotidiano, tan habitual y a lo que no le damos importancia. ¿Por qué? Porque lo hacemos por inercia, de forma mecánica. Nosotros abrimos y cerramos la boca, masticamos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Exacto, así es que es así. Y vamos a ver algo muy interesante, que es la importancia que tiene la masticación sobre la encía, porque no es el diente únicamente lo que tenemos que contemplar, es un conjunto de elementos, el diente, el hueso sobre el que va alojado y la encía que le rodea. Por lo tanto, esto es la unidad funcional, diente, hueso y encía. Y vamos a ver cómo actúan. El diente y la encía como unidad. Sobre la raíz el diente, saben ustedes que tiene una raíz y una corona. Bien, sobre la raíz del diente se clavan, se insertan unas fibras microscópicas que van desde la raíz al hueso que rodea a la raíz, y a la encía también van. Cuando mordemos, la fuerza sobre el diente se transmite a través de esas fibras, produciendo un efecto de bombeo de sangre al hueso y a la encía que rodean cada diente. Es decir, cada vez que tú muerdes algo enérgicamente, aquí podemos ver una encía sana, donde vemos la corona, la raíz del diente no la veo porque está dentro del hueso, y cubriéndolo todo como un tapiz está la encía. Bien, todo esto es una unidad, diente, hueso y encía. Cuando tú masticas un alimento fibroso, por ejemplo, zanahorias o una manzana, la encía recibe un estímulo desde el exterior, es decir, lo que nosotros llamamos autoclisis. Esto es un corte microscópico, lo que vemos a la izquierda. Es la encía que está pegada al diente. Y a la derecha un esquema de la circulación, de todos esas arterias y vasos que alimentan la encía. Bueno, pues cuando tú masticas una zanahoria, se produce un impulso, un impacto sobre la encía que hace que llegue más sangre. Pero no es lo único. El diente se hunde en su alveolo y a través de esas fibras que acabamos de describir, que luego vamos a ver con más detenimiento, se produce un bombeo de sangre. Por eso cuando falta un diente, pues ese bombeo no se produce y va a haber una patología importante. Entonces, la vamos a ver enseguida. Vamos a ver, por ejemplo, una serie de experimentos. Nosotros publicamos unos artículos, fíjate que fueron muy interesantes. Lo que pasa es que se publicaron en revistas españolas, pero fueron interesantes. En el año 1983 publicamos un trabajo que se titulaba Aportaciones al estudio de las deformaciones dentomaxilares bajo presiones mediante interferometría holográfica de doble exposición. ¿Y esto cómo lo traducimos? Ahora lo vamos a ver. Y 10 años más tarde lo que hicimos fue analizar las consecuencias de la hipofunción masticatoria, es decir, cuando tú no tienes diente, ¿qué pasa en la encía antagonista? Sobre la encía en el animal de experimentación y en el hombre, es decir, sobre todo en ratas. En ratas lo pudimos demostrar en avances de periodoncia. Bueno, entonces aquí están los artículos, no vamos a insistir en ello. Lo que sí quiero es mostrar un poquito cómo se realizaron los experimentos. Vamos a hacerlo de forma práctica, ¿no? Exacto, para que la gente lo entienda. Práctica. Entonces, procedente de un cadáver, montamos dos hemiarcadas, no completas, hasta los premolares, pero las montamos en un articulador funcional, de manera que esto es escayola, no es el cadáver, lógicamente, y este experimento lo hicimos, sometimos al modelo, lo sometimos a una serie de fuerzas. Exacto, si lo vemos a mayor aumento, exacto. Lo sometimos a distintas presiones
y entonces mediante interferometría holográfica, que es una técnica que permite ver deformaciones mínimas de micras, obtuvimos deformaciones en la encía con distintas presiones, progresivamente. Colocamos un peso, después otro y después otro, de manera que podíamos ver a nivel de la encía, cómo se deformaba esa encía. Y 10 años después, lo que hicimos en otro experimento fue, con ratas, quitar una muela de arriba de la rata. ¿Y ejercer presión luego? No, fíjate, lo que hicimos, suponiendo que ya sabíamos que se producían esas deformaciones al masticar sobre la encía, lo que estudiamos es lo que pasaba en la encía antagonista, de la muela que estaba enfrentada al hueco. Es decir, aquí faltaba una muela que nosotros extrajimos en la rata y luego estudiamos lo que sucedía en la vascularización, en las arterias de la encía de la muela opuesta, antagonista. No del hueco, no del sino hueco, no. Digamos, si es claro, la de arriba, la de abajo, ¿no? Para ver si era verdad que efectivamente se producían cambios en esa vascularización. Y obtuvimos, fíjense, o sea... ¿Qué cambios se vieron? Pues se vieron cambios que se redujo las arterias, las venas de la zona de la encía, de la muela que no tenía muela antagonista, se redujo en ocasiones a la cuarta parte de la muela del otro lado. Lo estudiamos, hicimos un estudio comparativo con la encía de la muela del otro lado que sí tenía muelas. Pero es porque no ejerce presión. Claro, porque al no ejercer el bombeo... No vasculariza. No llama la sangre, es decir, la sangre no acude ahí porque no se produce ese bombeo. Por lo tanto, está casi enfermando la muela de abajo también. Bueno, al llegar menos sangre, lógicamente, pues las defensas son menores. Son menores. Y hay una cosa muy interesante. A ver, no quiero que se asusten. Yo voy a presentar aquí nuestra maqueta veraniega. Claro, la maqueta veraniega es muy... Ustedes saben que me gusta expresar las cosas prácticamente, que se vean. Si tengo aquí un modelo en grande de diente, de mandíbula, pues yo puedo ver, si quito la parte exterior, que efectivamente las raíces están metidas en el hueso. Y la encía que cubre a todo esto es la que se ve afectada por la falta de un diente. Si yo quito un diente, efectivamente la encía oponente ya no trabaja igual, la sangre no bombea igual. Y entonces esto lo he trasladado, si ustedes me lo permiten... A mayor aumento. A mayor aumento, a una maqueta. Miren, estos son churritos que yo, he tenido que robar a mis nietos, todo el respeto, pero he construido aquí esta maqueta mucho más grande para que ustedes lo entiendan. Bien, esto es el diente, ¿vale? Esto es el diente, arriba la corona y pintada la raíz. ¿Y pintada de qué? De puntos negros. de fibras periodontales, que son fibras muy densas, fíjense, son fibritas muy pequeñas, como el hilo de pescar, ¿eh? Es decir, son fibras de hilo que se dejan, que ceden un poquito, pero poco. ¿Y para qué sirven esas fibras dentro de la raíz? Son fibras que se clavan en la raíz, así, en todos estos puntitos, ¿de acuerdo? Y de aquí, desde la raíz, desde la superficie de la raíz que está cubierta de cemento, se lanzan contra el hueso del alveolo que tengo aquí. La raíz va metida... Pero para cogerse... Para cogerse, efectivamente. Para tener agarre. Claro, el diente no va pegado al hueso, sino que esas fibritas... Es lo que lo unen. Exacto, se unen al hueso, por pequeñas fibritas, millones de fibritas. Entonces, en cuanto yo produzco el hundimiento de micras, cuando mastico, se produce un movimiento de esas fibras, ¿lo ven? Y esas fibras tiran del hueso, convierten las presiones en tensiones sobre el hueso. Pero no solamente sobre el hueso, sino una parte de las fibras, que se llaman fibras supracrestales, que van a la encía, de manera que todo el conjunto, esto es la encía, todo el conjunto forma una unidad. Va todo a la una. El diente
el hueso que está debajo más clarito y la encía que está aquí, todo es una unidad. En el momento en que se hunde el diente en su alveolo, tira también de la encía. Y fíjate lo que pasa. Ahí es donde tenemos que entender al diente, a la encía y a... como un conjunto, como una unidad. Fíjate, he quitado la encía. Y entonces es muy interesante porque vamos a ver cómo tiran las fibritas que van clavadas en el cemento de la raíz, cómo tiran de la encía. Fíjate que vamos a ver si podemos verlo bien, porque cuando esas fibritas tensan, mira, sí mira cómo se hunde la encía. ¿Lo ves? Exacto. Miriam, cómo se hunde. Entonces, cuando yo muerdo, hay una presión sobre esas encías, y lo pudimos demostrar, son esos trabajos de investigación que hacen que efectivamente se produzca un bombeo de sangre a la encía, cosa que no sucede si no tengo muela encima que esté empujando a ese diente. Presionando. ¿Entendido? Exacto. Si hay algo que no entiendas. No, yo si hay algo lo preguntaré. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando falta un diente hay que reponerlo, y se repone siempre, pues con la forma ideal, lo hemos dicho muchas veces, es reponerlo con un implante de metal, de titanio, aunque nosotros... De calidad. De calidad, claro. Con un implante de calidad. Vamos a hacer la extracción indolora, no necesitamos en absoluto anestesia para quitar el diente cuidadosamente, respetando las paredes del hueso, las paredes del alveolo, y queda aquí un hueco, que es donde estaba la raíz. O bien colocamos el implante inmediatamente o esperamos a que se llene de hueso. Entonces es muy interesante entender que con la diapositiva que vamos a ver, pues la importancia que tiene reponer un diente perdido, porque ya hemos visto que llega menos sangre. Sí es verdad que el implante no tiene esa función de bombeo exactamente como un diente, porque no es un diente, porque se va a pegar al hueso, no tiene fibras del ligamento periodontal, pero sí es un estímulo, no deja de ser un estímulo, y además el hueso se colapsa, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué tenemos que reponer un diente? Por la trituración correcta del alimento, por si no tengo dientes, trituro mal y digiero peor. Tercero, por la función y desarrollo simétricos. Tengo que masticar por ambos lados, porque si no, un lado se hipertrofia y el otro se atrofia. Exacto. Cuarto, porque los dientes que quedan se desplazan de su lugar, tienen que estar todos y cada uno pegaditos. El diente intenta cubrir huecos, cubrir ¿no? huecos, efectivamente. Y quinto, por estética y por la pronunciación correcta. Fíjense que la estética y la pronunciación correcta es lo que he puesto al final, porque es más importante todo lo anterior. La salud. Es la salud. La estética es importante, de acuerdo, y la pronunciación también, porque si no, ciceas, y si no tienes dientes, no pronuncias bien. Bueno, pues fíjense. Hay algo muy importante también, y es que cuando falta un diente, el hueso se colapsa. El hueso se colapsa con los años y se pierde. Si yo coloco un implante, eso no sucede, entre otras muchas acciones que ya hemos visto aquí. Esto es un implante, lo colocamos una vez que ha cicatrizado y se ha formado hueso en el alveolo, o inmediatamente. Si lo coloco, espero un tiempo, unas semanas, para que se produzca la integración del hueso al implante. Nosotros utilizamos unos implantes que son un poco especiales. Son titanio, pero llevan circonio también. Hay más de 100 marcas de implantes y no todos son iguales, Es muy importante enterarse de qué implante te van a poner, porque los implantes, aunque la mayoría prenden, pero hay algunos que tienen muchas impurezas de carbono. Y entonces, fíjate, he traído una cosa interesante, pues porque son cosas que no se ven, pero los pacientes deben conocerlas. La superficie del implante, dependiendo de su calidad, va a tener zonas que no se van a integrar. Nunca se integra un 100% de los implantes. Pero fíjate lo que sucede. Hay algunos cuyas superficies de no integración son muy grandes, muy importantes. ¿Ves? Entonces, yo veo estas zonas que no están integradas en el hueso. Esto es el titanio, esto es el implante, pero hay grandes zonas que no se integran por sus impurezas. En cambio, otros implantes sí que se integran, pero aunque no se integren totalmente, pero fíjate... Sus impurezas son menores. Que las impurezas son menores y por lo tanto la superficie de integración
que sufre el implante en el hueso, que está aquí, pues son mucho más pequeñas. ¿Qué pasa con las infecciones que puede tener esto, que se llaman perimplantitis? Pues que si las áreas de integración son menores, las bacterias van a entrar con más facilidad. Cuanto más hueso esté pegado al implante, menos posibilidad de infección tenemos. Y eso no lo veo, porque claro, todo está aquí dentro. Todo está aquí dentro y yo no lo veo. Entonces, utilizando un buen implante te puedes evitar eso es muy importante. Estas cosas. Entonces, la integración del implante al hueso es muy importante. Y ya cuando se ha integrado, que ya digo que en mayor o menor proporción todos se integran, todos se pegan, cuidado, porque no son todos iguales. Entonces, una vez que está integrado, colocamos la corona encima, ¿de acuerdo? Entonces la corona, ya tengo el diente perfectamente funcionable, aunque ya digo que la función de las fibras periodontales no las tengo como en un diente natural. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es conservar los dientes naturales. Y lo segundo, si lo has perdido porque no ha quedado más remedio, porque tienes infecciones, coloca un implante correcto. Y lo antes posible. Lo antes posible, lo mejor, sí, esperamos un poquito. Entonces, la forma ideal es esto, no todos los implantes son iguales. Y ahora, la segunda parte, el cirujano que coloca un implante ha de ser altamente cualificado. Claro, porque fíjense especialista lo que pasa. en implantes. Claro, tiene que tener un máster. O sea, nosotros tenemos, pues uno de mis hijos tiene 2 másters, uno en periodoncia, otro en implantología, y es un tío preparadísimo, pero vamos, tiene que estar cualificado esa persona. Porque fíjense que aquí debajo, lo que veo en la mandíbula es un nervio. Pero fíjate, Miriam, lo que sucede si yo no he calculado bien la distancia al nervio y coloco un implante que es demasiado largo, por ejemplo. Fíjate en el nervio. Mira lo que sucede cuando yo lo presiono. ¿Lo estás viendo cómo se mueve? ¿Ves? Lo estoy agrediendo. ¿Ves el nervio? Esto es el nervio, ¿de acuerdo? Pero si yo he sobrepasado el límite, el nervio está siendo agredido y pueden haber consecuencias importantes en cuanto a la sensibilidad. Por lo tanto, dos cosas. ¿Y al dolor? Al dolor, claro, eso puede producir dolor. Por supuesto, dolor y falta de sensibilidad. Puede ser que se recupere o puede que no. Entonces, 2 cosas importantísimas: coloquen un implante de alta calidad, aunque sea un poquito más caro, pero no se fíen de las oportunidades, ni de los plazos. En la salud no hay oportunidad. En la salud no hay oportunidades. Cuando se daña un nervio, pues el nervio queda dañado. ¿Entendido? Y segundo, la persona que lo coloca tiene que estar altamente cualificada. Son consejos que ustedes tienen que conocer y espero que todo esto... Que todo esto sirva para crear conciencia. Exacto, crear conciencia y no se fíen de las oportunidades, no se fíen de los chollos que anuncian las multinacionales que tienen muchas clínicas dentales. Busquen la persona cualificada y busquen la opinión cualificada y déjense aconsejar por esa persona que les va a aconsejar correctamente. Vayan a su dentista de toda la vida, él les orientará, él les dirá cuál es el mejor cirujano que debe colocar esos implantes para respetar el nervio y para respetar las estructuras. Ya sé que un implante no va a ser lo mismo que un diente natural, no tiene ligamento periodontal, pero es lo menos malo que existe y al final la función va a ser perfecta. Y otro consejo importante para todos ustedes: mastiquen alimentos no procesados y que tengan fibra, como una zanahoria o como una manzana. Eso actuará sobre la encía estimulando la circulación. Si llega más sangre, llegan más células del sistema inmunológico, y si llegan más células del sistema inmunológico, su encía se defenderá mucho mejor y tendrán menos enfermedades. Pues yo creo que este consejo lo tenemos que seguir a rajatabla, lo hemos aprendido, pero no nos podemos despedir sin antes no hablamos de la noticia. La noticia importante. Miren, es una encuesta del 2015, pero es buena noticia. Dice, el porcentaje de desdentados totales en nuestro país en el año 2000 era del 23,4%, mientras que en el 2000 era
del 10,6%. No, en el 2015. En el 2000, 23,4. Y en el 2015, 10,6. En el 2015, un 50, 10,6. Más de un 50% claro, reducido. Eso es una buena noticia. Todavía nos queda trabajo. Tenemos que ayudar a que los dientes duren más tiempo y, y reducir ese 10,6%. Esto es muy importante. Pero es una buena noticia. Es una buena noticia. Eso quiere decir que hemos avanzado, que le damos más importancia a la higiene y al equilibrio de la boca, sobre todo. Se pierden menos dientes, es buena noticia. Adelante, tenemos que seguir progresando. Y mantenerlos hasta siempre. Claro, porque además, si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces. Pues con eso nos despedimos, pero no se vayan, yo me quedo aquí. Pero muchísimas gracias por seguirnos. Vuelvo enseguida, una pequeña pausa.